¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque, ya en casi ecuador de la semana, y hoy vamos a romper un poco la línea sociopolítica que más o menos con cierto sentido rutinario solemos tocar, por esto de que somos el arranque, un informativo, un programa de información diaria. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis de cierta tranquilidad. Hoy vamos a hablar de la paz, de Movimiento por la Paz aquí en Melilla, y además con su máxima responsable, Yonaida Mohamed. Muy buenos días. Buenos días, José María. Bienvenida por primera vez aquí en este programa. Quisimos vernos la semana pasada, pero por las agendas no pudimos. Y sí, hoy vamos a hablar de la filosofía de la paz y de su importancia y de su aplicación, porque es algo mucho más complicado y sofisticado que el mero hecho de desear que no haya conflictos bélicos. Ahora hablaremos de eso. Pero antes de hablar de eso, le pido permiso a Yonaida un par de minutos para hablarles y hacer un resumen de los informativos y de las noticias que hay. Y lo vamos a hacer en dos partes. Uno, de las que podríamos llamar noticias cotidianas, y otras de última hora. Ahora me entenderán ustedes cuando vean las imágenes. De las cotidianas, les comentamos que la Consejería de Educación y la Dirección Provincial de Educación, aquí en Melilla, han alcanzado un acuerdo para la contratación de 25 cuidadores de educación especial que se van a incorporar, y esto es muy importante, al Centro Reina Sofía y a las distintas aulas abiertas y aulas TEA, las famosas TEA, que hay en el resto de colegios de la ciudad. El acuerdo va a entrar en vigor en el curso 2022-2023 y la inversión asciende a medio millón de euros. Como ustedes recordarán, este es un tema de gran sensibilidad social, porque los padres de estos chicos especiales, educación especial, se sentían olvidados, y esto al menos se va a solucionar, al parecer ya de gran manera y de forma eficaz, sino durante todo este curso, sobre todo a partir del curso que viene. Continuamos porque hablamos ya en este caso de economía. El Gobierno estatal ha recopilado en un único documento los criterios de distribución de fondos del Plan de Recuperación a las autonomías del 2021. Para que ustedes lo sepan, a 31 de diciembre del pasado año se habían asignado 11.247 millones de euros. A Melilla le han correspondido algo más de 17,5 millones, para que ustedes sepan, un 0,16% del total. En estas tablas que les estamos mostrando pueden ver desglosadas las inversiones a las cuales se ha destinado este dinero, repartidas sobre todo en 5 grandes bloques: la cultura, la digitalización, el turismo, la protección social y la transición verde. Esta última ha absorbido además la mitad de los fondos, unos 9 millones de euros, debido a grandes actuaciones en el ámbito de la rehabilitación inmobiliaria, la movilidad sostenible, la reducción de la contaminación o la gestión de residuos. En cierto modo, y siguiendo un poco en el tema del medio ambiente, la Consejería de Medio Ambiente nos comentaba que ha adjudicado por emergencia una ampliación del cementerio musulmán ante la inminente falta de espacio para más enterramientos. Desde el Gobierno local se pretende así lograr cierto margen de maniobra, una especie de paréntesis, hasta que esté terminada la obra de la parcela anexa, que esa sí ya es una gran obra. En todo caso, cuando acabe la gran obra, permitirá ganar espacio para 6 o 7 años como mínimo. Hablamos del COVID. En el COVID tenemos una especie de cal y arena. Por un lado, la buena noticia, que es que siguen reduciéndose los números de contagiados, aunque estos siguen siendo altísimos, 1.600, pero claro, muy lejos de la cifra de 2.800 que teníamos hace pocas semanas. El problema es que la primera semana de febrero, solo la primera semana de febrero, ya acumula tantos fallecimientos asociados al COVID como todo el mes de enero, una cifra terrible que nunca habíamos visto. Son ya 10, con el deceso registrado el pasado lunes, el 8º día consecutivo en el que tenemos que trasladarles estas espantosas noticias. Por el contrario, como decíamos, los casos activos continúan descendiendo y se sitúan ya por debajo de los 1.600. Indicarles que debido a la confusión generalizada al respecto, les recordamos de nuevo que la tercera dosis de la vacuna solo está aprobada para quienes sean mayores de edad. El calendario de vacunación de esta semana convoca a los melillenses a repescas de primeras, segundas y tercera dosis, pero a partir de los 12 años. Repito, 12 años, hacia arriba. Un texto que ha provocado muchas dudas. Por eso aclaramos que la tercera solamente ponérsela quienes tengan esa edad o más, que es lo que está aprobado en la estrategia de vacunación. Los menores de esta edad solo deben ponerse 2 dosis. Por otro lado, recordarles que mañana de 4 a 7, hoy, de 4 a 7, el Instituto Reina Victoria Eugenia ha comenzado la administración a la segunda dosis a los niños de 11 años que recibieron la primera hace un mínimo de 8 semanas. Los menores de 5 a 11 años sin vacunar podrán aprovechar esta misma franja horaria para sumarse a la campaña y al menos tener una vacuna. Hablamos de Verbel, de Juan Antonio Verbel, el director provincial de Educación, que ha hablado de forma positiva en la campaña de vacunación contra la COVID-19 y ha destacado que ha sido bien acogida por la mayor parte de las familias cuyos menores no habían recibido ninguna vacuna.
Subraya además Verbel que existe mucha coordinación y sintonía con el director general y la consejera de Salud Pública. Esta, como decíamos, es un poco las noticias más estandarizadas del informativo de hoy, ahora en las últimas horas, y es que hemos tenido una noche bastante agitada. Por un lado, el intento de entrada no muy masivo por parte de inmigrantes, en este caso marroquíes, no centroafricanos, que no se ha conseguido. Pero la noticia, o la gran noticia, ha sido una operación antiyihadista preparada, obviamente, por el Ministerio del Interior, con éxito. Se han detenido a 2 personas, aquí está una de las detenciones, en La Cañada. Es una operación que, atención, sigue abierta completamente, ha forzado al hecho de traer una gran cantidad de material y de equipo de la península hacia aquí, tanto en investigación como en el hecho de poder detener a los presuntos yihadistas, al igual que obviamente las comisarías de policía y la comandancia de la Guardia Civil han estado completamente en alerta durante toda la noche y, insisto, siguen estándolo por cuanto la operación sigue abierta. Que nosotros sepamos, solamente han sido 2 detenidos que ahora entran pues, en el proceso también normalizado de estos temas, ya que son destinados a la península. Pasan por un centro de salud en el cual se le hace un examen médico, después pasan por la comisaría para identificarles oficialmente de quiénes son y luego van a Madrid, a la Audiencia Nacional, donde posiblemente es bastante probable que a esta hora, son las 10:05, estén a punto ya de embarcar en el avión o lo hagan a lo largo de esta mañana. En fin, operación yihadista de éxito. Y si viene que siempre indicar, este es el centro de salud, el concepto de presunción de inocencia de los detenidos, donde indica que han sido investigados durante mucho tiempo con anterioridad para precisamente llevar a éxito dichas detenciones. Seguiremos informándoles de esto y de hecho emplearemos la información de aquí a esta noche. Bueno, y ahora hablemos, aunque no lo parezca, de la paz. Tenemos aquí a Yunaida Mohamed, responsable de Movimiento por la Paz en Melilla, y antes de hablar del propio concepto de la paz, sí hay que indicar o que hay que recordar que el concepto de la paz cambió sobre todo ahora unos 100 años después de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Luego se reafirmó después de la Segunda, las matanzas mundiales, especialmente en el continente europeo, porque antes de eso no existía el concepto de la pacificación. O sea, si se vivía bien, estupendo. Si se vivía sin guerra, pues también bien. Pero se iba a la guerra con cierta normalidad, por la defensa de la patria, por el concepto del imperio, por defenderse o no, o por atacar. O sea, se iba con cierta alegría a veces a coger las armas y a hacer lo que habían hecho tus padres y tus abuelos. Sí, bueno, en este caso hablamos de la cultura de la violencia. Cuando hablamos de paz, en este momento, en este contexto, en la actualidad y en el contexto en el que estamos, es importante porque ahora mismo no en todos los contextos se puede hablar de una paz en positivo, ¿no? Cuando hablamos de la paz en positivo estamos hablando de más que la ausencia de guerra, ¿no? Porque tendemos a pensar que la guerra, cuando no hay, o sea, cuando no hay una guerra en el momento, pues estamos en paz y eso no es así, ¿no? La paz conlleva muchas más cuestiones. Entonces, para hablar realmente de cultura de paz, tenemos que ver otra serie de indicadores, ¿no? Entre ellos, y como me comentabas tú antes de cuando nuestros padres, abuelos pensaban en la guerra, ¿no? La violencia, hablamos de cultura de violencia. ¿Y cómo medimos esa cultura de violencia? Hablamos de una pirámide, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de una pirámide que la sostienen 2 tipos de violencia, que es la violencia cultural y la violencia estructural, que son invisibles a los ojos, ¿no? Y ahí es donde se gesta esa cultura de la violencia que al final acaba en la pirámide, que es en la cúspide, que es donde se ejerce ya la violencia directa, ¿no? Y entonces, en este caso, pues hablamos de las guerras, pues se generan las guerras, pero empiezan con la estructura y con la cultura. En la estructura y en la cultura, quiero decir. Y es sutil, ¿no? Es sutil porque hay un refrán que he leído esta mañana que es si quieres estar en paz, prepárate para la guerra, ¿no? Entonces, me viene muy al hilo de lo que me comentan, ¿no? Sí, es como la otredad, el defendernos del miedo, el defendernos del otro, porque el otro viene a atacarnos, entonces como nos tenemos que defender, nos preparamos para esa violencia. De hecho, el concepto, el término surge del Imperio Romano, que a su vez aplicó la famosa Pax Romana. Es algo así como, vamos a tener paz porque yo lo digo y bajo mis términos. Eso es un concepto de paz que está ahí subyugado por una cultura de la violencia brutal, del poder, del dominio, del imperialismo,
¿no? De todas estas estructuras que son súper verticales, jerarquizadas, ¿no? La cultura de paz es completamente lo contrario, ¿no? Es horizontal, es de igual a igual, ¿no? Cuando hablamos de cultura de paz, estamos hablando en diferentes niveles, ¿no? de que haya una justicia social, de que haya una equidad, una igualdad entre las personas, entre los pueblos, ¿no? De que haya un respeto hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza. Hablamos de los derechos humanos, de ponerlos en práctica, ¿no? De no violarlos. Hablamos de la lucha contra la pobreza, ¿no? De la lucha de que los sistemas estén completamente blindados de derechos y de que esos derechos también de las personas se cumplan, ¿no? Pues como el derecho a una vivienda digna, el derecho a una vida digna, los recursos alimenticios, a una sanidad pública, a una educación también pública y de calidad, ¿no? Evidentemente en la cúspide de la violencia está el concepto de la guerra, una guerra que en general, en Europa nos estamos escapando de ella desde el final de la Segunda Guerra Mundial, digo en general, porque es evidente que pues, los Balcanes fallamos completamente en los años 90 y ahora estamos a las puertas de un conflicto entre Ucrania y Rusia, pero aun con todo, sí es cierto que hemos visto la guerra desde las pantallas de televisión en los últimos 60, 70 años, 80. Las guerras pasaban en otros sitios, en otros lugares. Entonces, esto nos ha permitido tener un sentido, casi cabría decir que Europa es un poco el continente de la referencia a nivel de la defensa de la paz, para bien o para mal, también se critica esto. Pero cuando vosotros, por ejemplo, la semana pasada celebrasteis la Semana de la Paz, del Movimiento por la Paz, y fuisteis a colegios, ¿qué les comentáis a los chicos? Porque los chicos no han vivido, afortunadamente, un conflicto bélico, ni sus padres de sus padres, quizás sus abuelos. Quizás hay que echarle mano a los abuelos o a los bisabuelos, en el caso de los niños. Claro, en el caso de los niños no trabajamos la cultura de paz a una forma tan macro, ¿no? Porque igual no lo entienden desde tan pequeñito y ya hablamos de otro tipo de paz, la paz en positivo, que es la paz en su entorno educativo y con la edad que tienen y en el entorno familiar. Entonces, adecuado a eso, pues trabajamos los valores de la amistad, del respeto, porque claro, dentro de los centros educativos hay muchísima violencia, ¿no? Se ven muchísimos casos de violencia que están absolutamente normalizados. El hecho de meterte con un compañero porque sea diferente a ti, el hecho de, bueno, pues pegarle a alguien, en fin, todos son actos violentos y que están muy normalizados. Entonces lo que se pretende un poco es darle la vuelta a esa normalización y decirle, señores, chicos, chicas, niños, niñas, esto no es normal, estas actitudes no son normales. En el Cole León Solá hemos estado trabajando en torno al Día Internacional de la Paz Escolar y la No Violencia, el DENIP, y bueno, pues se han hecho 2 trenes gigantes, hemos fabricado 2 trenes gigantes junto con el profesorado, la profesora responsable de igualdad dentro del centro educativo y el MPDL. Hemos trabajado en 2 trenes gigantes con un montón de vagones y cada clase se ha encargado de cargar esos vagones con mensajes pacifistas, con mensajes de paz, mensajes en valores, pues eso, pues fomentando la amistad, el compañerismo, la tolerancia, bueno, un poco... ¿Y ellos qué dicen? ¿Lo entienden, lo captan? Porque los niños son esponjas vivientes. Sí, claro. ¿Sí, lo pueden entender todavía? Claro que lo captan. Además, esto entra dentro de una estrategia, llevamos ya también trabajando durante el trimestre pasado, dentro del cole también el Club de los Valientes, un poco desmontando el concepto que se tiene de valiente, ¿no? Yo soy valiente y voy a pelearme porque soy valiente, con lo que hablábamos del concepto negativo, o sea, de la cultura de la violencia. Entonces, hemos estado trabajando en el Club de los Valientes, haciéndoles ver que que un valiente es quien defiende a una persona pues, que está sufriendo violencia, por ejemplo, que está sufriendo bullying, que está sufriendo acoso. Eso es ser valiente y hacerlo de una forma asertiva y de una forma positiva, ¿no? Bien, no con gestos violentos. Aun con todo, tenemos la suerte, pregunto, de si en España somos un país relativamente pacífico. Quiero decir, ahora, por ejemplo, es noticia pues, un acto de violencia que ha habido de bandas callejeras en Madrid, con algunos fallecidos. Pero aun con todo, son noticias singulares. Es más, tienen una cosa buena, que son noticias, quiero decir, son excepciones.
triste será el día que eso se normalice. Por ejemplo, hay muchos menos muertos de forma violenta en España que de accidente de tráfico e infinitamente menos que de suicidios, ya puestos a poner temas sobre la mesa dramáticos. España es bastante menos violento que otros países que nos rodean, ya no digamos Estados Unidos, que eso evidentemente. Bueno, el tema de los suicidios también tiene algo que ver, porque evidentemente la persona, bueno, puede, o sea, y no soy una experta en el tema psicológico, pero así un poco así a grandes rasgos, muchos de los suicidios pues son por temas económicos, porque no llegan, familias que no llegan a fin de mes, un poco porque el entorno ha dejado un poco de lado a esa persona, no la ha atendido, no ha tenido suficiente respaldo, se sienten solas, son personas que... Y eso también tiene algo que ver con, ¿no?, con la cultura de paz y con la cultura de la violencia, porque son personas que al final están sufriendo todas esas violencias de manera sutil, no son directas, pero le afectan y al final acaban pues en ese trágico desenlace. Nadie les ha matado, pero a lo mejor las causas que hay alrededor habría que analizarlas, ¿no? En lo que respecta, porque también me pone el ejemplo, perdón, es que perdí un poco el hilo. Te he puesto el ejemplo al respecto de que España, sobre todo la pregunta era que España, a pesar de los pesares, a pesar de las noticias que estamos teniendo, la noticia, valga la redundancia, de estos enfrentamientos que ha habido el fin de semana en Madrid. Sí, por eso, entonces, vemos el tema de los suicidios, habría que analizar por qué se suicida esta cantidad de personas y ver al final en la cúspide que es la violencia directa, que es lo que ha pasado en Madrid. Son menos casos, pero sí que es verdad que se gestan ahí de forma sutil porque la estructura pues a veces es bastante complicada. Y sin embargo la amenaza latente siempre está ahí, me refiero a la amenaza máxima, el conflicto. Te pongo un ejemplo personal. Hace 20 años yo todavía tenía abuelos. Entonces recuerdo que nos reunimos y me di cuenta de que mi abuelo había nacido cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Mi padre había nacido cuando comenzó la Segunda y acaba de finalizar la Guerra Civil. Yo nací cuando estaba comenzando la Guerra de Vietnam. Y si hubiera tenido un hijo, pues habría podido nacer, lamentablemente para él, pues coincidiendo con la Primera Guerra del Golfo, la del Segundo o la invasión a Afganistán. O sea que siempre hay un conflicto latente, lejano, pero latente, en el mundo, que no acaba de alejarse. Es más, este siglo XXI, que ya llevamos ya la quinta parte, no parece ser muy pacífico. No, de hecho hay varias guerras que están ahí. Hay varios puntos calientes, hay algunas guerras que siguen, pues en África, la guerra africana, se habla poco de ellas, pero están ahí siempre, y sí que es cierto que no terminamos de acabar con la guerra. Nosotros estamos aquí en Europa y parece que vivimos aquí pues súper bien, y cuando hablamos de este tipo de cuestiones las vemos como muy lejanas en el pasado, pero realmente el pasado está muy presente, ¿no? Sí que hemos evolucionado porque es verdad que afortunadamente en Europa han habido, y la importancia de los movimientos sociales, ¿no? Muchísimos movimientos sociales, que esos movimientos sociales al final de alguna forma se convierten en políticas, y esas políticas llegan a la normativa, llegan a las leyes, ¿no?, de alguna forma. Entonces creo que todos estos movimientos sociales han hecho que en Europa estemos en esta paz negativa, llamémosla paz negativa porque luego hay otras cuestiones y otros indicadores, ¿no? Pero sí que es cierto que hay conflictos a nuestro alrededor y que de alguna forma también nos llegan a Europa, ¿eh? De otras maneras y sutiles, pero nos llegan. Pues, por ejemplo, la guerra africana pues al final hacen que haya unas migraciones, esas migraciones hacen que haya una valla, esa valla hacen que haya unos saltos, eso es violencia de alguna forma al final, ¿no? La inmigración, no digo de ascendido, pero se ha enfriado un poco en relación sobre todo a la gran inmigración que hubo en los años, hace apenas 10 años, porque además coincidió una especie de tormenta perfecta. Entramos en la famosa profunda crisis económica, el 2008, 2009, 2010, que nos hizo caer de las nubes, que durante 10 años todo parecía perfecto y maravilloso, éramos la referencia en todo, y en cuestión de 44 meses nos fuimos a hacer puñetas. Luego la famosa primavera árabe, que acabó mal en algunos países, acabó muy mal. Muy mal. En general, mal en todos, pero especialmente mal en Siria, lo cual conllevó a una inmigración abrumadora que ha ido descendiendo un poco ahora. La apertura, para bien o para mal, por parte de Alemania de estos refugiados, que trajo también un recelo y rechazo por parte de no pocos europeos. En todo caso, yo que he vivido como periodista entradas masivas constantes y diarias, estamos viviendo un extraño momento, si no de descanso,
sí un poquito de cierta estabilidad. Cuidado, para Europa, porque en Libia la situación para los inmigrantes es espantosa. ¿Cómo lo veis? Porque vosotros cuando habléis de paz, sé que tratáis directamente muchas veces con inmigrantes. O sea, no solamente os limitáis a fomentar la paz, sino que tratáis la realidad de aquí y de ahora. Claro, claro. Entonces la realidad de los migrantes, sobre todo los migrantes, cuando hablamos de migrantes, pues hay varios tipos, desafortunadamente, cuando ya hacemos esa tipología y hacemos ya esa jerarquización, ya estamos hablando ahí de una violencia estructural grande. Pues si yo me voy, me enamoro de una persona y me voy a Argentina, soy migrante, ¿no? Pero claro, en positivo, ¿no? Porque me he enamorado y estoy con una persona y tal, no sé qué. Pero si salto una valla, pues ya una migración en negativo y las diferencias son abismales, ¿no? Pues al final, pues cómo viven, cómo viven esas personas aquí, por qué tienen que saltar esa valla, por qué no pueden viajar de forma normal, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces sí que trabajamos la migración, pero no solo la migración, trabajamos también la igualdad de género, trabajamos también la lucha contra la pobreza, entonces está todo como muy ligado. Toda esta tipología de violencia sigue el mismo patrón que la pirámide esta de violencias sutiles, pero luego cada una de ellas pues, tiene una serie de indicadores que son diferentes unos de otros, porque no es lo mismo la violencia que cuando hablamos de migraciones que una violencia de género, ¿no? Tiene sus diferencias abismales, pero siempre entran dentro del mismo patrón que empezamos con violencias sutiles, que ya están en la estructura y en la cultura también, y acaban en violencia directa. ¿Cómo habéis vivido el periodo COVID, con el cual continuamos, por cierto? Sí. Lo digo porque todo se ha parado, todo se ha ralentizado, claro. Operaciones, organizaciones y ya puestos entrada de inmigrantes. Esta misma mañana hablamos de un nuevo tipo de inmigración que estamos teniendo en Melilla, que no es la de centroafricanos, que de vez en cuando lo intentan, sino de vecinos nuestros, marroquíes de Nador y de Beniansar, que llevan 2 años sin el más mínimo ingreso porque vivían por y de Melilla y están desesperados, obviamente. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, pues nosotras como bien dices, es verdad que ha parado un poco la migración, pero yo creo que también ha sido un poco por la pandemia. Se ve en el CETI está más vacío y es verdad que tenemos pues, la migración pues, de nuestras vecinas, que nuestras vecinas incluso familiares, ¿no? Porque también hay que decirlo, tenemos familia, muchas personas que vivimos y que somos españoles, que vivimos en Melilla y tenemos familia en Marruecos, cercanas y sabemos que lo están pasando bastante mal y que no, si lo estamos pasando mal en España y estamos viviendo una crisis sin precedentes a todos los niveles, porque ha sido una crisis sanitaria, una crisis educativa, una crisis también económica, evidentemente, han tenido que cerrar negocios, han tenido que despedir mucha gente, los ERTE que hemos tenido, todo esto pues al final lo que hace es que se produzcan esas desigualdades. Y si además estamos hablando de un país como Marruecos y que la gente pues vivía también de Melilla y personas transfronterizas, las empleadas del hogar, que al final son las que casi más se han llevado ahí el varapalo. De hecho, bueno, pues se han producido una serie de cuestiones y revuelo en torno a eso y se han generado bulos y la gente, pues bueno, muchas mujeres se han ido buscando otras vías, ¿no? Se han escapado buscando otras vías que a lo mejor dentro de un tiempo les puede hacer bastante daño, en fin. Ha habido un poco de desesperación en cuanto a eso. Ha habido un movimiento laboral, que no sé un poco el tema del programa, muy extraño. De hecho, el cierre de la frontera implicó que más de 3.000 mujeres, algunas con contrato, otras sin ya, pero más de 3.000 mujeres, no pudieron entrar. Algunas estaban aquí ya en Melilla y se quedaron. Pero es cierto en el aspecto de que ha pasado ya casi 2 años, que es mucho tiempo, y algunas de ellas han desaparecido y se han ido a la península, han conseguido documentación a posibles o presuntos contratos. Bueno, no, lo que pasa es que bueno, piden un asilo y ya hasta que se les resuelva el asilo, y entonces esto es un arma de doble filo, porque se lo pueden conceder o no. Y algo que nos preocupa mucho, porque si no se lo conceden, pues pueden expulsarla. ¿Cómo funcionáis como organización? Porque sé que es una organización discreta, relativamente modesta, pero muy eficaz, a nivel local y a nivel nacional. ¿Dependéis de una central? Sí, tenemos la gestión estatal la llevan los compañeros y compañeras en Madrid y luego tenemos diferentes delegaciones por toda España, ¿no? En este caso en Melilla. Y luego también a nivel internacional estamos funcionando en varios países.
en Marruecos, en Oriente Medio y también en algunos países de Latinoamérica, donde hay bastantes conflictos. Entonces, bueno, en Melilla trabajamos, nos adherimos un poco y nos adaptamos un poco a los entornos, y cada una de nosotras pues trabajamos pues en función de los indicadores que veamos, donde podemos trabajar. Nosotras trabajamos mucho el tema de la educación y el tema de la familia. Trabajamos no solo pensamos que es importante la educación para la paz dentro de los entornos educativos, de las comunidades educativas, sino también en la familia, ¿no? Porque al final la familia es el primer lugar donde socializamos las personas, ¿no? Nacemos en una familia y empezamos a socializar con nuestros padres, nuestros hermanos, los abuelos, los tíos. Entonces es muy importante la familia en este caso, que se habla poco de ella, pero que en este caso es súper importante. ¿Somos menos violentos ahora? Me refiero sobre todo a los jóvenes. Sí, bueno, en el contexto en el que estamos ahora mismo, sí. Porque yo por mi edad yo te creo puedo que asegurar sí. que nos jactamos de vez en cuando, lo típico, recuerdo de que nos damos de tortas, como no te puedes imaginar. Y en cierto modo todavía estamos así como orgullosos de aquello, ¿no? Se lo decimos a los jóvenes de ahora, que son muy sosos, no sé qué, nos tiramos piedras y bloques, o bloscos, se llaman bloscos. Sí, los famosos yo bloscos, recuerdo, y éramos amigos sin problema alguno, y de hecho lo seguimos siendo. Así que estáis todos muy blandos, Es cierto que hay menos violencia directa, tal vez, pero no sé. Nosotras vemos ciertos indicadores, por ejemplo, el tema de las redes sociales, Cierto. el tema de los videojuegos, y de ahí también el tema de los suicidios. O sea, vamos a ver también las violencias sutiles y cómo nos están afectando todas esas violencias sutiles que están ahí, que mi hijo tal vez no sale a la calle y no se pega con el otro, pero sí se están matando y se están insultando a través de un juego, ¿no? Y luego se hacen bullying, en fin, que estamos viendo otro tipo de violencia y tenemos que un poco visibilizarlas para erradicarlas, evidentemente, y buscar mecanismos para erradicarlas. La nuestra reconozco que era más pública, mucho Sí. más pública. A mí no me acaba de convencer, aunque les puedo tener envidia por algún tipo de juego, pero no me acaba de convencer una generación que quizás ya hasta dos de niños que hay que obligarles a salir a la calle. Sí, totalmente. No Totalmente. saben. Yo creo que, lo pensamos mucho y lo hablamos mucho con las mamás, porque hablamos de cuando trabajamos la crianza positiva, en el tema de las cuestiones de cultura y educación para la paz dentro de las familias, y hablamos con las madres y con los padres sobre alimentación, por ejemplo, que es muy importante. También tenemos que hablar ahora de socialización, cómo están socializando nuestros hijos, van a la calle, están todo el día delante de una tablet, ¿qué están haciendo en casa? Porque eso también es salud mental. Y cuando hablamos de salud no solo podemos hablar de la salud física y de, yo tengo a mi hijo bien criado, está bien alimentado y ya está, ¿no? No, también es su salud mental. No podemos tener a un niño o a una niña todo el día dentro de casa jugando un videojuego que además es violento o metido en redes sociales que tienen a lo mejor un cierto contenido que no es adecuado para su edad, en fin. Es que antes te decían aquello de, ¿cómo era aquello de no aceptes dulces de alguien o no aceptes caramelos de nadie? Pues aparecía alguien. Pero claro, es que ahora tu hijo en su cuarto con la tablet puede aceptar muchísimos caramelos, sí. lo digo entre comillas el concepto, sí. Es algo retórico, muchos caramelos de gente completamente desconocida. Completamente y absolutamente desconocida. Y sin que nadie lo vea, ni si el papá y la mamá no están, o el tutor o tutora no están pendientes de ese chico o chica, no saben con quién está hablando, con quién. Hay ciertos juegos que son. Yo durante el confinamiento, fíjate, en mi casa no teníamos videojuegos, teníamos el ordenador, sí que es verdad que jugábamos algunos juegos, pero durante el confinamiento me di cuenta que los chicos empezaron a jugar a ciertos juegos. Y como ellos tienen muchísima confianza conmigo, me contaban y yo me echaba las manos a la cabeza. Yo recuerdo porque es que cuando estamos hablando un poco más de mi infancia... Porque es que además juegan con un montón de personas, sí, dentro de ese juego hay un montón de personas que no conoces, que algunas son mayores de edad, y estamos hablando de niños con 7, 8, 9 años, y además unos juegos de rol súper violentos de voy a matarte, ¿no? Entonces... Sí, por eso, antes se vivía en la calle, salvo si llovía o tenías que estudiar, pero vivías en la calle con un grupo de amigos conocidos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y ya está. El mundo se quedaba fuera de esa zona de confort, en cierto modo, un poco violento, pero de zona de confort de los amigotes. Ahora estás abierto a un mundo y todos sabemos que el mundo no es precisamente pacífico. El mundo es peligroso y además de multiedades. Sí.
de multiedades y que al final es verdad que pues, el mundo cambia, avanzamos, pero en otros retrocedemos, entonces los avances también tienen sus pros y sus contras. En este caso, pues el tema de los nuevos medios, de todas las nuevas tecnologías, tienen sus pros, pero también tienen, pues eso, que al final es un descontrol y muchos papás, mamás no entienden, no saben, no pueden, no tienen tiempo y al final los chicos, pues bueno... De hecho, les pasan la tablet para que el niño no moleste mucho. Eso es, y es lo más cómodo, y vemos cada vez a papá y a mamá, familiares que le dan el móvil al bebé, que un bebé y que el bebé ya sabe perfectamente cómo se mueve todo en un móvil con el bebito. No, mi sobrina con 5 años me regó algún entuerto del teléfono que yo no entendía. Que no entendía. ¿Cómo puede ser 5 años? A mí me pasa con mi hijo, y mira que sí que es verdad que yo sí que cuando yo estudiaba, pues sí que ya empezamos a trabajar todo el tema de la informática, de las nuevas tecnologías, pero hay cosas que digo, Dios mío, es que está muy bien, y para lo que nos espera en adelante está genial, pero claro, hay que vigilar bien los nuevos tipos de violencias que se pueden dar dentro de estos contextos también. Pues Yonaida Mohamed, Movimiento de la Paz por Melilla, ha sido muy interesante esta pequeña entrevista que da fe y da paso, o va a dar paso a se lo comenté a micrófono cerrado, a una entrevista mayor dentro de próximas semanas para hablar de todo esto, porque está claro que hoy hemos descubierto que la paz es mucho más que evitar conflictos, los visuales, los clásicos, los de máquinas de guerra, sino entre dentro del concepto económico, psicológico y quizás la violencia más peligrosa que hay ahora, la invisible, a través de las redes, que está ahí y que no la queremos ver, pero está, y es muy, muy, muy peligrosa. Pues Yonaida, hasta otro programa, más próximo de lo que tú te puedes imaginar. Y muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, despedimos no sin recordarles toda la información de hoy. Al tema del COVID está descendiendo, pero lamentablemente sí ha habido muchísimos fallecidos. Pero por el contrario ha habido una serie de últimas horas, un nuevo intento de entrada de inmigrantes, fallido por parte de los inmigrantes, pero sí una operación yihadista que sigue abierta con al menos dos detenidos en la Cañada, con todo, por supuesto, todo el movimiento de fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en este caso de la Policía Nacional. Ampliación de datos que ya nos está llegando por parte de la Dirección de Gobierno, ampliación de datos y de información que les daremos esta noche en el informativo, de esta noche, donde seguro que tendremos muchas más cifras de lo que ha pasado y lo que se buscaba en esta operación antiyihadista. Ahora, como siempre, mi frase de siempre, unos minutos de descanso y en poco momento el magazine. Mañana más, aquí en El Arranque.